Pero bueno, tiene este principio del amor-compasión, este pilar, y el segundo pilar, de la mano, a la par, que es el libre albedrío. Porque el todo, el ser supremo, Dios, diosa, digamos, nos ama tanto que nos da absoluto y total libre albedrío para poder experimentar nuestra vida. De esa manera, ¿no es cierto?, este individuo que va avanzando lo humano, lo suprahumano, etcétera, va logrando, ¿no es cierto?, integrar cada vez más y más en mayor porcentaje dentro de sí a la conciencia divina. Gurdjieff en su planteamiento considera lo humano y lo suprahumano y llegando al Dios diosa, ¿no es cierto?, a la divinidad. Parte de 48 reglas o leyes que rigen al individuo, y a medida que éste va avanzando, se va desarrollando su conciencia, desarrolla su conciencia, disminuye las leyes a las cuales se debe regir, los principios. Y por lo tanto, no sé, 48, no sé, 12, 7, 3, 2. A estos dos principios importantísimos que yo les hablaba. Amor, compasión, libre albedrío. Y finalmente, ¿no es cierto?, la divinidad como totalidad se rige por una sola ley, ya que el todo o la divinidad es su propia ley y se obedece a sí mismo, a sí misma. Dios, diosa. Esta idea es más fácil de comprender cuando nosotros pensamos en un niño. Es chiquito, no puede hacer nada, prácticamente todo en su vida está supeditado a sus padres. Está controlada y dirigida por ellos, ¿ya? Pero este niñito va creciendo y ya puede salir con sus amigos a fiestas, puede elegir a qué se dedicará en su vida adulta, puede tener su familia, ya llega un momento dado, casarse, tener hijos, o no, cultivar un pensamiento propio. Es indudablemente, ¿no es cierto?, un joven adulto es mucho más libre que un bebé, que le tienen que dar la comida, mudar, bañar, depende de absolutamente de todo de los demás. Entonces, o bien también del rebelde adolescente que todavía no se puede encontrar en sí mismo, que necesita para poder afianzarse en su personalidad, revelarse en un cierto porcentaje o mucho, poco, depende de cada cual, de lo que le enseñaron sus padres, la sociedad, etc. Proceso natural que se quita, ¿no es cierto?, en un proceso de maduración normal, se quita con los años, con el tiempo. Pero bueno, en lo espiritual es lo mismo. A mayor comprensión y desarrollo de la conciencia, el individuo es más libre y por lo tanto también más autorresponsable. Va una cosa con la otra. Y en la medida que es más libre, también, ¿no es cierto?, es un ser más amoroso, que irradia más luz para sí, su familia y todos los demás. Va sanando su alma de creencias limitativas, va transmutando las emociones inarmónicas en emociones armónicas y liberadoras, funciona más desde su corazón, desde su interior y cada vez menos desde su ego. Esto trae como consecuencia, vuelvo a repetir, que se empodera de su valía como ser humano y a la vez como ser divino. Es un boomerang precioso, ¿no es cierto? Es donde se va amando a sí mismo, aumenta su autoconfianza, aumenta su autoestima, etc. Y a veces las personas creen que porque uno enseña estas cosas, le está enseñando a la persona a ser egocéntrica, a mirarse solo el ombligo. No es así, absolutamente erróneo, porque es un proceso espiritual del alma, es decir, el ego se va puliendo, purificando, se va achicando y pasa a ser, ¿no es cierto?, el que le obedece al amo, que es la parte espiritual, que le va a servir para determinados procesos, pero no comanda
como diría Gurdjieff, no va a comandar el carruaje con sus caballos, ni el destino, ni el oriente, a donde va ese caballero que va en ese carruaje. Por lo tanto, ¿no es cierto?, una persona que se ama a sí misma, como se dice siempre en el chamanismo, uno no debiera querer nada para sí mismo que no quiera para los demás. Entonces, ipso facto, quiero abundancia, amor, salud, felicidad para mí, y eso inmediatamente irradiando para todo mundo, porque todos somos uno, creámoslo o no, sea difícil de comprender o sea fácil. Entonces, esta persona, ¿no es cierto?, va irradiando fuerza, luz en su medio ambiente, no obstante, siempre teniendo en cuenta que la responsabilidad en la evolución de la conciencia es un proceso netamente individual, independiente que unos hagan un esfuerzo lúdico, amoroso, integrativo, etcétera, y de cambiar y de transmutar, de realizar su alquimia. Claro, va a irradiar más luz, va a irradiar más felicidad y más tranquilidad, pero los otros tienen que realizar y despertar sus propias luces internas, ¿ah? Y esto es su responsabilidad, de nadie más. Finalmente, en esta reflexión de este día yo quisiera invitarlos a que vayamos liberándonos de las protecciones externas, de imágenes, de figuras, de cosas, a verdades que se nos imponen desde afuera. Aprender a confiar en uno mismo, a escuchar nuestro corazón, a liberarnos del miedo, ya que el miedo es el alimento principal por el cual se nutre la sociedad, principalmente en la actualidad, ¿ah? Es el miedo el que paraliza al ser humano en su evolución. Y las personas todo el día se están cuidando, que no quiero perder mi trabajo, miedo a enfermarme, miedo a que me asalten en la calle, miedo a que se metan a robar a mi casa, miedo a esto, miedo a lo otro. Y lamentablemente los medios sociales, o sea, las redes sociales y los medios de comunicación van alimentando este miedo y este sentido de indefección del ser humano. ¿Ah? Siendo que realmente es como que nos contaron el cuento del rey. Somos seres divinos. Yo les diría que no olvidemos, ¿no es cierto?, que el miedo es la energía contraria al amor. Porque se puede decir, el odio es la energía contraria al amor. También puede ser, porque el amor es la fuerza que cohesiona, que nos une, que integra. Y el odio es la fuerza que separa, que disuelve, que aleja. Pero ese odio no es natural. Ese odio surgió porque la persona tiene miedo en lo profundo de su corazón. Y ese miedo a sentirse pasado a llevar, ese miedo porque no le respeten sus creencias, ese miedo por diferentes cosas, lo hace actuar de manera violenta, agresiva, con odio. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Como nosotros somos seres libres y lo tenemos todo dentro, también somos libres de decidir a qué le daremos fuerza en nuestra vida, a qué le entregaremos nuestra energía, ¿ah?, nuestra atención. Eso es sumamente importante. ¿Acrecentaremos la luz o la oscuridad? ¿La liberación o el sufrimiento? Tú decides. Todo está dentro de ti.